Agua. Eso es agua, creo. Te doy. Sí, ¿Te doy? bueno. Vamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, primero que nada, Bullard Fayez Curra, por llamarme para moderar este panel, especialmente bonito para mí porque lleva el nombre de un libro de mi padre. Kin Fo, sentado en el suelo, en una esquina de esta especie de ventilado granero, observaba con inquietud a sus compañeros. El espectáculo no era ciertamente lo más alentador para quien había aceptado embarcarse para el Perú por su propia voluntad. Con esa frase nos introduce Fernando Traseñé al personaje principal de esta novela, ¿no? Personaje al que le dedicó más de 10 años de investigación, con lo que él ha descrito, no yo, como su enfermiza facilidad para el entusiasmo. Y con ese ímpetu marcó múltiples sobremesas de las cuales éramos audiencia obligada, ¿no? De las aventuras de Kin Fo. El primer tomo, la novela, nos cuenta la vida de este personaje que él llama un chino inventado en circunstancias fidedignas, ¿no? Verificablemente fidedignas o algo así. Kin Fo es un chino en el siglo XIX que, habiendo perdido su patrimonio, acepta la oferta de reclutadores peruanos para prestar servicios en Perú. Es reclutado por un enganchador, quien le hace creer que en Perú las colinas están cargadas de oro, para trabajar en las haciendas de la costa peruana en condiciones que pueden llamarse de esclavitud. Desde ahí, Kin Fo pasa, Kin Fo, que al llegar tiene que cambiar su nombre por justamente enfrentarse al español por aquí no, pasa aventuras y desgracias que son aquellas que pasaron todos los inmigrantes chinos en esas condiciones, desde la pérdida del nombre, el trabajo en condiciones inhumanas, para luego, al lograr su liberación, trabajar como criado, poner un comercio en el barrio chino y finalmente morir en Perú. Es una novela histórica, o como él la llama, una mentira con conocimiento de causa, o una fantasía documentada. El segundo tomo contiene una explicación de las figuras jurídicas utilizadas en la contrata china, explicando cómo estos contratos utilizaron, para esos fines bastante cuestionables, dos figuras muy comunes en la contratación moderna, los contratos por adhesión y la cesión de posición contractual, y tocando de paso temas de historia y de filosofía del derecho, ¿no? Es, entiendo, el único libro en Perú que es a la vez una novela y un libro de análisis jurídico, ¿no? Y escribió también, antes me parece, un libro de derecho que es prácticamente una novela, Siriaco de Urtecho, ¿no? Encontró una historia pícara, seductora, de esas que le encantan, le pareció apasionante y creó eso una obra que nos mandan a leer a casi todos los peruanos en el primer ciclo de Derecho, ¿no? Posner, en su libro de Literatura y Derecho, dedica su libro de Literatura y Derecho a su padre, que le impulsó a estudiar Derecho, y a su madre, que le enseñó literatura. En mi caso, mi papá se ocupó de los dos temas, ¿no? Crecí en una casa tomada, tomando el término de Julio Cortázar, pero no por espíritu, sino por los libros. Hay sin duda diversos cruces entre la literatura y el derecho. El derecho gobierna grandes aspectos de la realidad del hombre y la literatura pretende penetrar en esta profundidad de la humanidad del hombre y se encuentra a menudo con situaciones jurídicas. Sin duda hay muchas grandes piezas de obra literaria, ¿no? Novelas, teatro, cine, ¿no? Pero aquí se nos ha pedido ocuparnos de cuando el derecho más bien hace uso de técnicas literarias. Y como dijo Alfredo ayer en la apertura del evento, el derecho es inevitablemente retórico, del mismo modo que la literatura, ¿no? O dicho de otra manera, el derecho no puede desprenderse de su dimensión lingüística y argumentativa, al igual que la literatura no puede desligarse del lenguaje y el estilo. Me acompañan en esta mesa un grupo de escritores y ávidos lectores, voraces lectores, ¿no? Tengo aquí a Jorge Ángel, que es abogado en ejercicio en Perú y España. En 1974 fue deportado por el gobierno de Juan Velasco, fue uno de los fundadores del Estudio Rodrigo Abogados en Madrid, en el que ejerce hasta el momento, ¿no? Jorge ha publicado una novela histórica bajo el título La fragua del dolor, en la que narra las vicisitudes de una familia desde la conquista española hasta la caída de la dictadura militar en 1980. Actualmente está trabajando en un nuevo libro, entiendo, Exilio y vida en España, recordando sus años desde que llegó a España en 1974. Nos acompaña también Pedro Yúfera, profesor de Derecho Civil y Arbitraje en distintas universidades desde 1980 hasta el 2022, decano del Colegio de Abogados de Barcelona y con 45 años de experiencia en la abogacía.
¿no? Además de haber participado en cerca de 1000 procedimientos judiciales y más de 70 arbitrajes, Pedro es autor de 7 libros jurídicos, un libro de viajes titulado Aquel viaje y 4 novelas que describe como novelas con historia, diferenciándolas de las puras novelas históricas. Nos acompaña también Gonzalo García Matos, que es Senior Counsel y antes fue socio de Howland Lovells en Nueva York. Gonzalo es abogado en arbitrajes internacionales comerciales y de inversión y en casos relacionados con Latinoamérica y se desempeña también como árbitro. Es miembro de la directiva del capítulo de Nueva York del CIA y fellow del Chartered Institute of Arbitrators y miembro del Advisory Board del International Institute of Transnational Arbitration. Finalmente nos acompaña Alfredo Bullard, socio de Bullard Falla Escurra. Creo que Alfredo no necesita más presentación, pero sí comentarles que antes de entrar a la universidad, cuando le preguntaban qué quería hacer, decía que quería ser escritor y que nunca sería abogado, algo que además hemos comentado que compartimos. A partir del 2012 se involucró en un proyecto de obras de teatro para fomentar los viajes del equipo de la Universidad Católica al MUD de Madrid, primero como actor y productor, y luego eso lo terminó llevando a entrar como dramaturgo, y es autor o coautor de las obras de teatro El monstruo de Armendáriz, La apelación de Shylock y El Señor de los Milagros. Empiezo por plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué escoger una historia, ¿no? Alfredo, no sé si nos puedes explicar si hay una importancia particular en el relato o alguna razón para extender su uso al arbitraje. ¿Es más fácil para una persona entender o aceptar una historia que simples datos o argumentos? Bueno, no sé si pueden ponerla, hay una presentación pequeñita para mostrar lo que quiero explicar. De acuerdo a un estudio que se hizo en el 2019, la persona promedio pasa 52 minutos de su día chismeando, ¿no? Lo que diría en España, cotillando, ¿no? ¿Por qué las personas pasan casi una hora del día contando historias sobre los demás? Bueno, la explicación es evolución biológica, selección natural. En las cavernas no hay derecho. En consecuencia, la cohesión de reglas difícilmente se puede lograr. El chisme en la caverna era un sistema de establecer reglas contando historias. Si ustedes se dan cuenta, todos los chismes que ustedes escuchan tienen una moraleja, implícita o explícita. Es decir, se cuenta la historia y se dice qué barbaridad lo que hizo o qué bien lo que hizo. Y el chisme tiene esa función. Y dado que estos grupos, aquellos que genéticamente estaban inclinados a contar chismes, sobrevivían más porque lograban coherencia, consistencia social, cohesión social, el relato quedó grabado en nuestros cerebros genéticamente. Entonces nosotros genéticamente estamos en capacidad de escuchar historias mejor que escuchar otras cosas. El cerebro humano y su capacidad de atención es limitada. Y en consecuencia, todo lo que entra por nuestros sentidos llega disminuido al cerebro. Uno, porque nuestra capacidad de percepción de la realidad es limitada, nuestra vista es limitada, nuestros sentidos son limitados. Y segundo, porque nuestro cerebro no puede procesar toda la información que recibe. ¿Y cómo completamos? Ustedes me están viendo, pero en realidad lo que están viendo es una reconstrucción que su cerebro hace respecto de lo que ustedes están viendo, porque sus ojos son menos perfectos de lo que ustedes se imaginan. El cerebro completa la información. Y de la misma manera como completa información, ¿no? Las emociones y los mecanismos intelectuales van completando la información, van haciéndonos entender mejor cómo funciona el mundo, y a la hora de la hora nosotros completamos la realidad, y de la misma manera cuando nos cuentan una historia nosotros la completamos. De hecho, cuando ustedes ven una película, una persona vio una película diferente que la otra porque estaban sentados en el mismo cine, y eso es porque cada quien completa el relato de la película de una manera diferente. Pero cuando ustedes completan el relato de la manera como quien relata quiere que se complete, ustedes se persuaden de lo que pasó o del mensaje que se quiera dar. Los relatos son más aprehensibles porque comunican mejor para la estructura cerebral que tenemos. Es así de simple. No es un asunto solo que la lectura es bonita, es un asunto de que las historias son persuasivas para nosotros porque nos ayudan a completar. Y la historia trae personajes y los hechos están para definir personajes, ¿no? ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes de estos 3 superhéroes? La mayoría de gente contesta que es el Hombre Araña. Y la razón es porque es un ser lleno de defectos.
y supera sus defectos. En los relatos, superar los obstáculos es lo que finalmente nos hace admirar al personaje. Pero el obstáculo que más nos llama la atención, que más nos persuade, es cuando uno supera sus propios obstáculos. Es un adolescente irresponsable que no cumple con sus tareas, que hace 1000 cosas y que sin embargo es un superhéroe, ¿no? Y no es necesario cuando uno cuenta un relato, esto los abogados tenemos que aprenderlo, contar toda la historia. Nadie cuenta toda la historia. Susana nos decía en el panel de literatura que Vargas Llosa siempre proponía y dejaba que nosotros completáramos lo que proponía. Y eso nos hace atractiva la novela. Sin embargo, nos persuadía. Creemos que lo que él quiere transmitir es verdad porque lo completamos y nuestro cerebro se vuelve co-creador de lo que Vargas Llosa escribió, ¿no? Consejo para los abogados, no usar muchos adjetivos, porque los adjetivos son una forma de evadir los hechos. La verdad, los árbitros nos interesan los hechos, no que se califique que alguien es un irresponsable o que lo que hizo es inadmisible. Lo que nos interesa es saber qué pasó para poder concluir qué es lo que se hace. Y esto se sabe en literatura. El texto es lo que ustedes leen, pero el subtexto, lo que no está dicho en el texto, es lo más importante. Lo que está detrás del texto, y un buen escritor y un buen abogado sabe que a través del texto cuenta un subtexto, y ese subtexto es el que finalmente persuade. Y una buena historia, como en la literatura, tiene que ser creíble, tiene que tener los argumentos necesarios, tiene que ser visual, tiene que ser conmovedora, precisa, entretenida y siempre darle al árbitro la posibilidad de escribir un final feliz. Lo que señala... Lo que señalas, Alfredo, me hace pensar en cómo de Trasseñí explica el objetivo del primer libro que le da justamente origen a este panel, la novela, ¿no? Ya que explica que el objeto de haber escrito una novela como antecedente del libro jurídico es el establecimiento de una verdad de atmósfera, de una verdad elusiva que no está referida a cada personaje o a cada hecho en particular, sino al espacio social que rodea y envuelve a los personajes, ¿no? La forma novelada, dice, crea un ambiente que no se puede lograr a través del dato frío. No se trata de desfigurar la realidad, sino de hacerla más real. Es decir, que usa precisamente la novela, el género literario por excelencia, para humanizar el análisis jurídico que luego nos presenta en el segundo tomo, ¿no? Y al hacerlo, involucrarnos, conmovernos, convencernos de esa verdad jurídica que nos va a describir luego, ¿no? Ahora, has hecho referencia en tu exposición a lo que deben transmitir los abogados a los árbitros, ¿no? Y claro, creo que es ampliamente reconocido que el storytelling es parte de lo que tiene que hacer el abogado litigante, patrocinante para plantear sus casos, ¿no? Pero creo que la noción de que los laudos deben persuadir puede generar, cuando menos, algunas sorpresas. Entonces, con esto pregunto a Jorge, ¿deben buscar los laudos que el lector se crea la decisión? ¿Hay importancia en la retórica en el caso de un laudo? ¿Qué tiene que ver el arte, en este caso, con la administración de justicia? Porque aquí, además, al resolver una controversia concreta, si bien se puede involucrar temas generales como legitimidad, justicia, estamos hablando de dar solución a un problema legal concreto que requiere una solución técnica y normativa, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Jorge? Gracias, Carolina. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Javier Íscar, a la organización del Open y al comité científico que decidió invitarme a participar en este panel. Bueno, vamos a ver, la retórica, ya lo dijiste tú, Alfredo, el otro día, la retórica son ideas. Uno de los grandes retóricos fue Cicerón. De hecho, tiene un título que se llama así, una obra que se llama así, Retórica, ¿no? Ahora bien, esto conecta con el storytelling, que también creo que tiene mucho que ver con la influencia anglosajona. El storytelling, lo que es el arte de contar una historia. Mario Vargas Llosa decía que él era un contador de historias. Claro, es verdad que nosotros como abogados, como árbitros, como abogados de parte también, tenemos que ver, creo que tenemos que ver el storytelling, lo tenemos que ver desde una triple perspectiva. En primer lugar, el abogado de parte que utiliza el storytelling, es decir,
que él crea una narrativa para convencer a quién, para convencer al árbitro. La segunda perspectiva es la del árbitro, el árbitro que revisa esa demanda, revisa esa contestación, revisa esos escritos y finalmente redacta un laudo. Y la tercera perspectiva, para mí importantísima, es la de los tribunales. Tribunales de reconocimiento y ejecución del laudo o tribunales de anulación. En consecuencia, pienso que como árbitro, mi principal preocupación cuando pienso en la narrativa y analizo la narrativa es, por supuesto, primero los hechos, que los hechos estén debidamente probados y que se le asigne el efecto jurídico que se le tiene que asignar de acuerdo con la ley aplicable, ¿no? Y esto lo digo por experiencia en laudos, cuando he sido sobre todo árbitro único, que a veces la tarea es un poco solitaria, te sientes un poco solo, pero creo que yo por lo menos siempre tengo en mente si un tribunal podría anular el laudo que yo estoy redactando. En consecuencia, lo redacto con sumo cuidado, pensando en las causas de anulación de la ley aplicable. En este caso, en el caso de la ley española, del artículo 41 de la ley de arbitraje, analizo esas causas y procuro evitar todas esas vallas para precisamente evitar que una parte insatisfecha, probablemente va a ser así, porque normalmente una parte pierde, total o parcialmente, esa parte insatisfecha pueda recurrir a los tribunales para anular el laudo. Por lo tanto, mi consejo, si me lo permitís, es que hay que, en el laudo, hay que redactarlo con muchísimo cuidado, pensando, por supuesto, en las partes, pero sobre todo en los tribunales, que puedan ser luego los protagonistas, porque los tribunales ignorarán, creo yo, la narrativa, ignorarán el storytelling, los tribunales irán a los hechos y a la prueba, y al efecto jurídico que se quiera asignar a esos hechos probados. Alfredo, ¿qué puedes decirnos tú desde tu abundante experiencia como árbitro? ¿Crees que los tribunales deben redactar pensando en quién es la audiencia, buscando que el lector, ya sea el tribunal o las partes, se crean la decisión, tengan confianza en el narrador? Mira, las emociones son 13 veces más rápidas que la razón. O sea, si hay un temblor, todos salen corriendo sin pensar. El miedo te genera esta reacción. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú impactas emocionalmente, impactas antes. Y eso genera, de alguna manera, un prejuicio sobre lo que vas a decidir después. Entonces tienes una ventaja. Eso no quiere decir que después no convences al tribunal con la razón. Entonces yo sí creo que es importante mantener un nivel de emocionalidad, porque en el fondo la justicia no es un razonamiento, la justicia es una emoción. Y de hecho los estudios demuestran que cuando pensamos en cosas injustas, la emoción es la ira. Y se sabe que la ira motiva una proactividad para hacer justicia. Entonces, de alguna manera, cuando tú persuades a un tribunal, la ira es importante, pero la ira moderada, no se trata de insultar a la otra parte, no se trata de saber cómo hacerlo de una manera delicada y que luego pueda sostenerse con la razón, ¿no? Pero además, las emociones le dan legitimidad a lo que haces, porque la gente acepta la emoción y comparte la emoción y la emoción genera empatía. Para mí un laudo tiene que ser empático, tiene que pensar en las partes a las que va dirigida y hacerle entender, sobre todo al que perdió, por qué perdió, pero hacérselo entender con empatía. No diciéndole, usted es una bestia, usted ha hecho tal cosa, por eso lo voy a condenar, sino explicándole por qué lo que hizo no se ajusta a derecho y por qué no se ajusta a la justicia, ¿no? Entonces yo diría que sin duda la justicia es un elemento muy emocional. Y yo ahí discrepo con Jorge. Yo creo que también hay que escribir, cuando escribes a los tribunales, yo creo que también el contenido emocional del laudo ayuda, la historia ayuda mucho al tribunal cuando ve la anulación a entender qué es lo que pasó. Pareciera entonces, por lo que dicen, que ya sea por la emoción o por técnicas, sin duda hay un impacto importante de la literatura en la labor del árbitro, ¿no? En su discurso de incorporación a la Academia de la Lengua y Literatura, mi padre dijo
que para él, ¿no? La literatura había sido un punto de vista no declarado sobre el mundo, que le había ayudado a comprender muchas cosas que no hubiera percibido de otra manera, ¿no? Y de hecho, el nombre que escoge para este personaje principal en El País de las Colinas de Arena, Kin Fo, es el personaje principal de la novela El Testamento de un excéntrico, también traducida en español como Tribulaciones de un chino en China. Es una novela de Julio Verne que él leyó de niño, ¿no? Aparentemente muy niño. Pedro, tú nos has comentado informalmente en las gratas conversaciones que hemos tenido en preparación de este panel que lees un número sumamente importante de libros al año. ¿Crees que leer, y en particular leer literatura en sus distintas manifestaciones, te hace ser un mejor árbitro? Yo creo que te hace ser mejor persona. Y los abogados, aunque a algunos no lo parece, somos personas. Yo también quisiera agradecer la imprudente confianza de Javier y Alfredo de proponerme aquí. Pero ya sabéis que si no os gusta lo que yo digo, la culpa es de ellos, porque está sancionado civilmente como culpa ineligendo. Dicho esto, yo os voy a hablar de otra cosa. Yo os voy a hablar... yo tengo 4 nietos y todos muchos tendréis hijos o tendréis sobrinos. Y sabéis que los hijos, los nietos, piden todo lo que les apetece. Y entonces, que quieren caramelos, que quieren este juguete. Y yo me planté y les dije, a mí no me pidáis nada, solo me podéis pedir libros. Si me pedís libros, tendréis todos los que queráis. Si me pedís todo lo demás, son tonterías. Eso se lo pedís a la abuela. Y todos se lo piden a la abuela y a mí me piden los libros. Y entonces a mí me piden los libros y me cuesta una fortuna porque se los compro todos los que me piden. Y mi nieta, cuando tenía 7 años, me dice, como me veía todo el día con el libro debajo del brazo, leyendo a todas horas, me dice, abuelo, ¿por qué te gustan los libros? Y le dije, claro, es una pregunta complicada. Y entonces le dije, pues mira, porque si quieres viajar, en los libros ves ciudades que nunca habrás visitado o que a lo mejor nunca visitarás. O recuerdas ciudades que has visitado. Además, verás situaciones con las que nunca te encontrarás. Conocerás a personajes con los que nunca habrías hablado y te darán ideas o ilusiones o cosas que en el colegio seguro que tus compañeros de colegio no te las han dado. Y además redactarás bien, verás cómo es la redacción y esto te servirá para relacionarte, porque a lo mejor le vas a dar una idea que has leído en un libro y será perfecto. Y además, a lo mejor hasta descubres misterios y descubres y le ayudas al escritor esto. Y además, un libro es un gran amigo, nunca te abandona. Tú abandonas al perro, pero al libro no, lo abandonarás tú, pero el libro nunca te abandona, siempre está ahí, es un amigo que lo puedes consultar. Claro, mi nieta pues se lo explicó a la abuela, le miró así y dice, vale, a sus padres y se convencieron. Espero que no lo haya dicho en el colegio porque dirán qué niña más rara. Pero bueno, es esto. Entonces, para mí, la literatura es todo. Yo cuando fui presidente del Colegio de Abogados de Barcelona, todos lo que hacen como presidentes de colegio, venga, dame leyes, explícame arbitraje, explícame cosas de estas y todas las leyes. Yo les decía, no, aparte de eso, os daré historia y derecho, literatura y derecho. Y hacíamos cursos de novela, de historia y esto. Y luego, hablando con Cecilia y con Alfredo, ellos también lo imponen con teatro y con el tema del cine. Creo que los abogados somos humanistas y por eso creo que no solamente hay que formarse en el derecho, sino que hay que formarse leyendo. Leyendo es bueno. Ahora me preocupa estas nuevas generaciones que leen poquísimo. Yo leo, y no es broma, de 50 a 60 libros al año, y porque los cuento y voy anotando. Claro, yo hago quizás de lectura rápida. Sabéis que lectura rápida es aquella que Woody Allen lo decía. Dice, la lectura rápida es muy fácil de leer. Yo me he leído Guerra y Paz
en 15 minutos. Dice, ¿qué dice? Dice, ¿y de qué va? Dice, algo de unos franceses y unos rusos. Pero claro, esto no lee la gente lo suficiente y yo espero que siga leyendo más y que os haya convencido para que, si no leéis más, leer más. Pedro, ¿tendrás algún, me imagino, algún autor o libro favorito que puedas comentarnos que te haya quizás marcado especialmente en relación con tu carrera? Yo no tengo ningún autor preferido y creo que nadie debería tener un autor preferido ni una lectura preferida, porque los libros para mí tienen vida. Y tienen vida porque no es lo mismo si tú te lees 100 años de soledad a los 16 años que si te los lees a los 25, que si te los lees a los 70. No es lo mismo si tienes un momento de mucho trabajo, si tienes poco trabajo, si estás más relajado, si estás triste, etc. Con lo cual, cada libro tiene su vida propia. Con lo cual yo no podría recomendar libros. Y además hay autores que dicen, no, estos libros, pero luego dices, uy, como escribe mucho, hay unos que son muy malos. Y yo siempre pongo el ejemplo, a lo mejor lo habréis oído, de Salman Rushdie. Salman Rushdie tiene un libro que es Hijos de la Medianoche, que es espectacular, sobre la independencia de la India. Y es un libro de realismo mágico también en la India. Y dices, es fantástico. Luego te lees Versos satánicos, que es por el que es conocido, y es infumable. Con lo cual, quiero decir que eso, y te lees Marcel Proust y es una maravilla. Y luego te lees libros de aquellos que dices que no y que os los recomiendo. Friedrich Dürrenmatt escribió un libro que se llama Justicia. Y en la primera escena, el protagonista se saca una pistola y mata delante de no sé cuántos testigos a una persona. Y al final del libro te convence que no lo ha matado y el jurado le absuelve porque están convencidos de que no le ha matado. ¿Eso no es una maravilla? Y a lo mejor resulta que es. Con lo cual, todos los libros son buenos y cada momento tiene su... Tiene su momento. Sí, yo quisiera escuchar de Jorge, Alfredo, Gonzalo, así muy, muy brevemente, un libro que los haya marcado y que nos puedan dejar de recomendación. Bueno, yo tengo que decir que mi niñez y parte de mi adolescencia fueron marcadas por Emilio Salgari, por las novelas de aventuras de Emilio Salgari, que no sé si le suena a alguno de ustedes, pero yo aprendí a conocer el mundo, como decía tu padre en esta introducción, a través de Emilio Salgari, de los ojos de Emilio Salgari, que tenía una prosa, era un fabulador extraordinario. Conocí las selvas de Borneo cuando tenía 8 años, que no tenía ni idea de dónde quedaban las selvas de Borneo. Y luego me acostumbré a leer a Salgari con un mapa. Entonces hay una historia donde el caballero este que va a rescatar a la dama a Argel, en una novela que se llama Las Panteras de Argel, creo que la leí 10 veces, va por las Baleares, navegando por las Baleares. Entonces, ¿qué será la Balear? No. Entonces, claro, con el mapa ya me enteré de Mallorca, Ibiza y tal, ¿no? Entonces, Salgari ha sido para mí definitivo y tuve la suerte que mi padre me compraba los libros de Salgari. Es gracioso lo que decía Pedro. Yo también, a lo que no digo que no es a los libros. Gonzalo, no sé si tú nos puedes comentar tu libro favorito o alguna recomendación que nos dejas para la audiencia. Les puedo comentar algunos libros que me marcaron desde distintas perspectivas. Muy joven, las novelas francesas decimonónicas, El Conde de Montecristo y Los Miserables. Son novelas donde sentí por primera vez a la injusticia. Sentí lo que la injusticia era y lo importante que era, como la planteaban esas novelas, y en parte me inspiraron a estudiar Derecho. Y después, dos grandes autores peruanos, Mario Vargas Llosa. Yo conocí a Lima gracias a La Ciudad y los Perros. Nunca había venido a Lima y la primera vez que vine a Lima quise ir a una cantidad de sitios. Y conocí París por Alfredo Bryce Echenique, Mayo 68, el barrio latino, todo, y nunca había ido a París. Y entonces, pero me sentía que la conocía íntimamente. Entonces, eso te permite la literatura, como decía Pedro. Gracias, Gonzalo. Alfredo, ¿tú? Yo tengo dos, voy a mencionar a dos. Uno es El Manantial de Ayn Rand. Tiene un personaje difícil de entender, pero que para mí es muy importante, que es Howard Rourke. Me parece que
ayuda a definir qué cosa es el poder propio y la capacidad del ser humano para superar los obstáculos. Y el otro libro, en general no es un libro, es un cuento de Borges, que es La Lotería de Babilonia, que a mí me parece la mejor definición de los sistemas jurídicos, ¿no? Dice, la vida es un infinito juego de azares, todo está definido por un sorteo y a veces cuando uno se enfrenta al derecho siente que las cosas dependen mucho del azar, ¿no? Y yo creo que es de alguna manera lo que los abogados tratamos de corregir. Nos cuesta mucho hacerlo. Yo por lo menos estoy tomando nota. Hay personajes del derecho que son reconocidos como grandes retóricos y escritores, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la época más reciente, jueces americanos, nombres como Holmes, Cardoso, que son reconocidos por usar técnicas literarias en la redacción de sus decisiones. Gonzalo, ¿crees que deben ser los árbitros grandes escritores? No sé si grandes escritores, pero sí creo que los árbitros tenemos y tienen que inspirarse de la literatura. La literatura da mucho para inspirar a los árbitros. Y hay casos, y tú mencionas a Hobbes y Cardoso, dos grandes jueces norteamericanos de principio del siglo XX. Ambos llegaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos y son considerados los más grandes jueces en la historia de Norteamérica, y son considerados que tenían un estilo único, que perdura en el tiempo. Y en este caso yo simplemente les voy a leer, me van a permitir, dos extractos de una sentencia de cada uno, para que veamos un poco el estilo. Me perdonan, esto es una traducción de inteligencia artificial, pero mira, no quedó tan mala. Y entonces, el primer caso es un caso de Holmes. Entonces, y el caso puede ser chocante, porque es un caso sobre se estaba tratando la inconstitucionalidad de una ley que determinaba la esterilización de mujeres o de una mujer o de mujeres en instituciones mentales, mujeres que sufrían supuestamente enfermedades mentales, y la ley del estado de Virginia las permitía la esterilización. Y este caso era una mujer, apeló diciendo esto es inconstitucional, esta ley es inconstitucional. Y entonces Holmes luego, ¿por qué? Porque violaba supuestamente la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces Holmes incluso puede chocar, pero es traída esta sentencia como buen estilo judicial, y entonces dice, luego de decir cómo se le había respetado el debido proceso dentro de todo lo que establecía la ley, dice, hemos visto más de una vez que el bienestar público puede exigir a los mejores ciudadanos el sacrificio de sus vidas. Sería extraño que no pudiera exigir a quienes ya consumen las fuerzas del Estado, estas personas estaban en instituciones mentales del Estado, sacrificios menores que a menudo ni siquiera son percibidos como tales por los afectados, con el fin de evitar que se los inunde con su incompetencia. Es mejor para todo el mundo que en lugar de esperar a ejecutar la descendencia degenerada por delitos o dejarla morir de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede impedir que quienes son manifiestamente incapaces continúen su linaje. El principio que sostiene la vacunación obligatoria es lo suficientemente amplio para abarcar el corte de las trompas de Falopio. 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Por supuesto, esto es... Y declaró, y él era el juez de la mayoría, que la ley era constitucional. Entonces, esto se trae como ejemplo diciendo, bueno, hoy en día la decisión nos parece horrible, pero se estudia en las universidades de Estados Unidos como estilo judicial. Y esta frase lapidaria, 3 generaciones de imbéciles son suficientes, demuestra cómo con una frase que puede ser horrible, te está explicando todo el razonamiento de la sentencia. Y esto lo traigo a propósito porque es una sentencia que es fuerte. Otra, del juez Cardoso. ¿Cómo estoy en tiempo? Está bien. Ok, totalmente distinto. Un caso de responsabilidad civil extracontractual donde un niño se electrocutó porque tenía un cable o un palo de metal
y lo pegó a la línea del tranvía en un puente y se electrocutó. La familia demanda a la compañía del tranvía la responsabilidad extracontractual y la sentencia trata sobre el tema de la previsibilidad o no, un tema que conocemos todos, el derecho civil. Entonces, empieza, y aquí corto rápido, el demandado al utilizar un tranvía estaba ejerciendo legítimamente su concesión. Por lo tanto, no puede imputársele negligencia por haber utilizado este sistema. Entonces, después te señala que existía, por supuesto, el deber de adoptar todas las precauciones razonables para minimizar los resultados o los peligros resultantes. Consideramos que no hay evidencia que se haya ignorado ese deber. El cable del tranvía estaba colocado de tal manera que nadie parado sobre el puente, ni siquiera inclinándose sobre el parapeto, podía alcanzarlo. Solo algún accidente extraordinario, no razonablemente previsible, podría convertirlo en un elemento peligroso. Y aquí viene lo importante, pero ninguna vigilancia, por más alerta que sea, salvo que esté reforzado por el don de la profecía, podía haber predicho el punto de la ruta donde ocurriría tal accidente. Y entonces, en cualquier punto de la ruta, un niño travieso o imprudente podría tocar el cable con una vara metálica o arrojar otro cable sobre él. Si no pudiera alcanzarlo desde la acera, podría subirse un carro o trepar un árbol. Ningún peligro especial en este puente, advirtió al demandado que era necesario adoptar medidas especiales de precaución. Esta es una sentencia también que es considerada un estilo magistral, donde está explicando todo lo que es la previsibilidad y cómo no podía la compañía del tranvía imaginar que un niño travieso iba a estar saltando y iba a tener un cable de 8 metros. Eso no era previsible y por lo tanto no era responsable. Gonzalo, entiendo de lo que describes, que los buenos laudos o las buenas decisiones, estamos usando como ejemplo de decisiones judiciales, y la buena literatura tienen algo en común, ¿no? Si me pudieras describir así en un par de palabras, ¿qué cosa crees que la buena literatura y los laudos y estas sentencias que has puesto como ejemplo, los buenos laudos, tienen en común? Y aquí me inspiro de Posner, tengo como fuente para responder esta pregunta Posner, donde en el libro Derecho y Literatura que antes mencionaba, él dice que el elemento fundamental que le da la literatura a los jueces, en este caso los árbitros, es el estilo. Y estos son sentencias donde se muestra un estilo literario. Y entonces él hace una distinción bien interesante, cómo define el estilo. El contenido de la sentencia, el fondo, es lo que se puede parafrasear. Tú lo puedes explicar de muchas maneras. En cambio, el estilo es lo que no puedes parafrasear. El estilo no lo puedes decir de otra manera. Y él dice, por ejemplo, la poesía es puro estilo. Tú la poesía o la lees tal cual o la declamas tal cual, no la puedes parafrasear porque la deforma. Entonces, el estilo de una sentencia es la vestidura. La vestidura que tiene el uso de una metáfora es el sabor que le das a la medicina para que sepa bien. Entonces, por lo tanto, él dice, la literatura a los jueces o a los árbitros nos enseña el estilo, utilizando técnica narrativa, utilizando metáforas, utilizando lo que él llama la fina escritura. Y entonces dice, muchos abogados consideran que la escritura elegante es impropio de una sentencia. La sentencia tiene que ser fría, objetiva, fastidiosa, etc. Claro que tiene unos elementos técnicos que hay que seguir, pero eso no obsta que tenga un estilo literario, un estilo fino, una buena escritura, y eso es lo que aporta la literatura. Gracias, Gonzalo. Pedro, Jorge, ustedes han dedicado parte de su vida profesional a la redacción de novelas históricas. Lo que entiendo precisamente los ha hecho estar constantemente confrontados con diferentes estructuras de espacio, calidades de tiempo y mundos de significado, ¿no? ¿Podrían darnos algunos consejos de redacción literaria para un laudo? Bueno, vamos a ver. La novela, creo, con todo respeto, creo que tiene poco que ver con un laudo, salvo en que el laudo y la novela son literatura. Si vemos la primera acepción de la definición de literatura en el diccionario de la Real Academia,
veremos que es el arte de la expresión verbal. Y esta incluye, por supuesto, la expresión escrita. De hecho, incluye hasta canciones. Por ejemplo, a Bob Dylan, la Academia le dio el Nobel en 2016 por la famosa canción esta de Blowing in the Wind, ¿no? De manera que sí, hay una conexión. El laudo tiene que estar, para empezar, bien escrito. Un laudo no puede tener faltas ortográficas, la construcción tiene que ser clara, tersa, la prosa tiene que ser directa, sujeto, verbo, predicado, frases cortas. De eso, por lo menos yo he aprendido de los anglosajones que son muy dados a las frases cortas. Es muy raro encontrar en un escrito inglés o norteamericano frases muy largas, ¿no? En cambio nosotros, digamos, lo de estirpe hispánica, tenemos la tendencia, digamos, como decías tú el otro día, Alfredo, a florearnos, ¿no? Digamos, a redactar textos muy largos y muchas veces, por lo tanto, confusos. Entonces, creo que sí, hay una relación clarísima entre... Pero, insisto, en que una novela no es un laudo, porque la novela es ficción. Ficción que se apoya, por supuesto, en un telón de fondo que es real. Es decir, los personajes, imaginemos, pues no sé, una novela histórica sobre Roma, sobre Julio César y no sé, y Craso. Suponemos que tuvieron conversaciones, eran triunviros, en el primer triunvirato. Entonces, suponemos que las conversaciones tenían un cierto sentido. Y dentro de ese marco general, inventamos. Ese es el caso de mi novela o las novelas de Pedro, ¿no? Que inventamos, pero son diálogos, digamos, verosímiles, ¿no? Quiero regresar al tema de redacción, pero antes, porque el tema me ha dejado ahí, quiero preguntarle a Alfredo, así como Jorge nos ha explicitado la diferencia para él entre las novelas y los laudos, ¿qué piensas de la comparación entre el teatro y el arbitraje, o el escribir dramaturgia y escribir un laudo? El teatro, hay una cosa que a mí me impresiona mucho cuando comencé a involucrarme y hablar con los directores, que es el concepto de verdad. El mejor piropo que tú le puedes dar a un actor o le puedes dar a un guión es que tiene verdad. Verdad no quiere decir que pasa. El teatro tiene tal potencia que tú ves a las personas en el escenario y dices, claramente irreal, alguien entra y saca una silla, alguien cambia la escenografía, sabes que eso no está pasando, pero crees que está pasando. Y eso, la creencia que está pasando tiene que ver con la verdad. El abogado tiene que tener verdad. O sea, tiene que tener verdad en lo que hace, tiene que transmitir que eso que está diciendo ocurrió, ¿no? Y eso es particularmente cierto en las audiencias, que es lo más parecido al teatro, cuando hay un performance, ¿no? Y ahí uno tiene que transmitir la verdad, que se transmite por varios mecanismos que tienen que ver con lo que digo, con cómo lo digo, y tiene que ver con todos los elementos comunicativos que incluyen el lenguaje verbal, evidentemente, el lenguaje verbal no textual, que tiene que ver con las inflexiones de voz, con el volumen, con la velocidad con la que habla, con las pausas que se marcan, y en tercer lugar tiene que ver con la forma como yo expreso lo que estoy en ese momento diciendo, es decir, con el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, los estudios muestran que transmite más del 70% del mensaje que uno quiere comunicar. Es decir, contra lo que uno cree, lo que dice no es lo más importante, sino lo que uno hace, ¿no? Y como dicen los directores de teatro, con la palabra se hace. Actuar es hacer con la palabra. Hacer un buen informe oral, una buena audiencia, un buen interrogatorio, es hacer usando la palabra como un medio, pero lo importante es lo que haces. ¿Y pensarías que lo mismo se aplica para el rol de árbitro o es más bien un rol más pasivo? No, o sea, es un rol diferente. La verdad del árbitro es distinta a la verdad del abogado. La verdad del árbitro es transmitir que lo que está pasando está bajo su control y sobre todo transmitir que él es empático y abierto a las partes a escucharlas, ¿no? La empatía para mí, para todos los que juegan en el ambiente de una audiencia, pero particularmente para el árbitro, su empatía hacia las partes es importante porque transmite. Y la empatía se transmite usualmente con lo que dices, pero tú puedes decir lo mismo de dos maneras distintas, ¿no? Te puede decir, deme un momento, señor abogado, deme un momento, señor abogado.
Es totalmente distinto. Y el mensaje que uno transmite es totalmente diferente. Entonces el abogado tiene que ser empático. Es decir, dime un momento, señor abogado, ¿no? Sonreír, moverse, mirarlo a los ojos. La mirada es muy importante, ¿no? Es otro rol, como bien dices. Pedro, ahora sí vuelvo contigo. A mí me interesa escuchar especialmente tus consejos de redacción de laudos basado en tu experiencia escribiendo más bien novelas. A ver, yo quería hacer un comentario. La diferencia más importante entre un laudo y una novela es que en el laudo lo primero que vas es saber el resultado y luego te lees todo lo demás. Como en la novela te vayas al final, ya la has fastidiado. Eso es importante. A ver, yo creo que en España se ha empezado a discutir si esas sentencias farragosas tienen que ser tan farragosas, tienen que ser entendibles. Y eso es atribuible al laudo. Desde Aristóteles hay planteamiento, nudo y desenlace. Y esto sirve para todo. En un laudo, cuando tú dictas un laudo, pues tienes que hacer el planteamiento de lo que han planteado las partes, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Y eso es posible para todo. Entonces, el escribir, yo por ejemplo, cuando escribo novela, me tengo que olvidar que soy abogado, porque si no, siempre hay la tentación de esas frases más largas de lo necesario. Y te centras y no, frases cortas. Y las sentencias tienen que ser claras y concisas. Cuando llegan los pasantes a mi despacho, lo primero que tengo que hacer es que corregir lo que escriben, porque no sé por qué tienen que poner frases ampulosas, en un lenguaje recargado. Y entonces, no sé, que eso les da la sensación de que son más abogados. Y digo, sí, serán más abogados, pero no lo entiende nadie. Entonces, las frases han de ser sencillas. Pero Azorín hacía las frases muy cortas. Y entonces, como ya sabéis, Camilo José Cela escribió un libro que se llama Mazurca para dos muertos, que son 300 páginas sin ni un solo punto, y es perfectamente legible. Es decir, que lo que hay que hacer es escribir bien, claro, que se entienda, y eso lo pueden hacer todo el mundo si se empeña. Hay algunos escritores que me han comentado, no sé si sea el caso de ustedes, pero que cuando empiezan a escribir no tienen claro el destino final de su personaje. ¿Crees que eso sucede también a veces en el caso del laudo o el proceso es al revés? Tú empiezas a escribir un laudo sabiendo qué cosa es lo que vas a dictaminar. Yo os puedo explicar mi anécdota, pero no sé si he venido a hablar aquí de mi libro. Pero quiero decir, yo la verdad, yo siempre pongo un ejemplo. Yo un día llego al despacho y mi socia me dice, ¿estás triste? Y digo, sí. Se ha muerto un protagonista de mi novela. Dice ¿cómo que se ha muerto? ¿La habrás matado? Y digo, no, yo no la pensaba matar. Yo cuando empecé a pensar, no la pensaba matar, pero se metió con drogas y al final se murió. Sí, Jorge. Y entonces, para mí los personajes tienen vida propia y mi argumento inicial es una cuartilla y luego escribo 600 páginas sobre eso. Pero ellos van explicándome la historia y supongo que por las noches me inspiran y me dicen, hombre, no, haz esto. Y yo simplemente traslado al papel lo que me dicen los protagonistas. En un laudo esto no lo puedes hacer, porque aquí el único protagonista son las partes que me dicen lo que opinan y entonces yo tengo que tomar una decisión y ver cuál es la mejor. Tengo que dejar menos en libertad a la imaginación. Jorge, sí. El otro día asistí a un evento en Madrid, arbitraje, digamos, de la península ibérica, en Portugal y España, y habló Juan Fernández Armesto. Pero Juan Fernández Armesto hizo una serie de reflexiones sobre su carrera como árbitro. Y fue muy interesante cuando nos explicaba las diferentes maneras en que los árbitros tienen de atacar el procedimiento. Entonces nos contaba, por ejemplo, que había un árbitro que él iba redactando el laudo a medida que avanzaba el procedimiento y según se iba desarrollando el procedimiento. Otros que tomaban notas, que esperaban hasta el final para pronunciarse.
y así, ¿no? Había varias, Distintas varias aproximaciones. posibilidades que tenían según la mentalidad de cada árbitro, ¿no? Eso es lo Muy, bonito muy de la- de interesante, la- de muy la interesante. diversidad. Ahora, lo que a uno le venga bien, es decir, si tú vas como levantando acta, digamos, ¿no? Es una especie de levantar acta de cada cosa que pasa, pues puede facilitarse la redacción final del laudo, ¿no? Gonzalo, En fin. sí. Yo creo que a veces redactando laudos pasa, como decía Pedro, uno empieza a veces con una idea, porque es de la idea que te viene de la audiencia, la idea que te viene de lo que has leído del expediente, pero luego los personajes son las pruebas. Y esos personajes a veces, cuando uno está redactando y tiene una opinión preformada, pero cuando te vas a las pruebas otra vez te das cuenta, esto va por otro camino. Y son las pruebas, los personajes que te van dando la decisión. Yo comparto esa opinión. Entonces, y me ha pasado varias veces que razón. empiezo de una forma y termino de otra. Y está esa tribulación, sobre todo cuando uno es árbitro único, difícil, porque es con uno mismo, y a veces la cambias completamente. Pero me quedan de lo que señalan todos varias, digamos, cuando menos algunas enseñanzas, frases cortas, no florear, pocos adjetivos, dijo Alfredo, fue una de las primeras cosas que dijo, ¿no? Ahora, entre ustedes todos tienen perspectivas ligeramente diferentes, ¿no? Y eso me recuerda o me trae a la cabeza, recientemente me crucé leyendo justamente un libro con una anécdota que me pareció encantadora, que es que en los años 60 García Márquez y Vargas Llosa discutieron la posibilidad de hacer una novela a 4 manos. Es un hecho además real, yo no lo sabía hasta hace poco. Y la novela trataría sobre la guerra entre Perú y Colombia. Nunca se llegó a materializar, pero a raíz de esa anécdota quisiera preguntarles, empezando quizás por Pedro, ¿se puede redactar una novela entre varios autores? Porque eso es lo que sucede en el Una caso de un novela. tribunal, a diferencia de lo que Gonzalo dice de La ser verdad árbitro es- único. Un laudo, La verdad es que hay muchos ejemplos. Y un ejemplo, Carmen Mola, no sé si conocéis, fue premio Planeta hace 3 años. El premio Planeta es el premio más bien dotado, es 1 millón de euros, menos que los que dan raquetazos por ahí, pero bueno, algo es algo. Y Carmen Mola, nadie sabía quién era hasta que al final se descubrió que son 3 hombres. Y los 3 hombres escribían entre ellos y al final salía la novela. Arturo Pérez Reverte escribe con su hija. ¿Cómo se llama el otro? El que tenía aquí, el James Patterson, que también es un escritor que tiene muchas novelas, tiene otras en combinación. Douglas Preston y Lincoln Child también tienen, o sea, que se puede escribir a 2 manos. No sé cómo lo hacen, porque supongo que uno investigará, el otro escribirá, luego lo corregirán entre los dos, con lo cual, pues supongo que debe ser así. En los laudos, pues ya sabemos cómo funciona, quiero decir que al final... si me permites, Sí, sí. volviendo a esa charla que dio Juan Fernández Armesto, que es un árbitro internacionalmente reconocido, él se pronunció claramente en que en el caso de un tribunal de 3, el presidente era el que tenía que redactar el laudo. Y por supuesto, cuando es árbitro único, evidentemente, ¿no? Ahora, otra cosa es que tengas un secretario, una secretaria que te ayuden, pero que fue determinante que la redacción del primer borrador tenía que ser Sí, sin duda del hay un presidente. ponente, ¿no? Pero también hay ponente. que balancear e incorporar los comentarios de los demás. Solo ¿no? cuento esto, transmito esto porque me pareció interesante. Tomé una serie de notas de sus reflexiones y él decía eso, fue determinante. Digo, no. El presidente del tribunal puede recibir un borrador de los otros árbitros, los árbitros de parte, pero el presidente es el que tiene que redactar. En fin, Que marcar el estilo, marcar el estilo literario, probablemente. no solo eso. Bueno, el contenido, sin duda. Alfredo, no sé si quieres comentar muy brevemente sobre eso. ¿Cuál es tu experiencia redactando laudos en tribunales y la dinámica que se genera con la redacción? O sea, yo prefiero los esquemas en los que los presidentes redactan con el aporte de todos, ¿no? Yo creo que los otros pueden mandar ayudas memorias, pueden mandar eventualmente alguna sección de laudo. El gran problema de muchos redactando, que no tengan un sistema bien sincronizado, es que te puede salir un collage, ¿no?
y en los collages pueden generarse contradicciones que pueden amenazar la noche. Yo creo que Ese es el en problema. general, yo creo que es ideal que haya uno, evidentemente con el aporte de los demás, ¿no? Ahora, depende mucho de los estilos, como en literatura, ¿no? Hay muchas formas de escribir, hay muchas formas de decir las cosas, hay muchas formas de hacer la Y a veces como árbitro de parte te toca respetar también, ¿no? Sí. Porque Y según qué árbitro de parte te puede fastidiar mucho al presidente. Pero, quiero decir, pero al final, esto, independientemente, tiene que haber coordinación y al final uno ha de redactar y los otros no simplemente asentir, pueden hacer y se puede hacer a partes, pero siempre hay alguien que tiene que consensuar todo, porque si no puede parecer... me viene a la cabeza con este tema, el tema de los escrutinios también, ¿no? Porque ahí son más manos que entran a tallar y a... Bueno, Pero al final el resultado es colectivo. Es como esa novela, es colectivo, no es que es Así un es. solo autor. Bueno, y Todos. faltan lo que se veía en el panel anterior de la Casa de los Espíritus, donde hay un montón de otras personas metiendo mano en lo que el laudo se hace, y entonces en realidad no se redacta a cuatro manos, sino a 28. A 28. Sí. Sí. Nos quedan 5 minutos, 4 minutos, y no quisiera dejar tiempo para esta pregunta final, porque creo que dada la hora va a entretener a la audiencia, ¿no? En esta anécdota que contaba entre García Márquez y Vargas Llosa, entre los hechos, entre las conversaciones que se dan entre ellos para redactar esta novela conjunta, García Márquez le cuenta una serie de hechos curiosos que ha encontrado para convencerlo de redactar esta novela, ¿no? Y le relata una serie de hechos verídicos, pero que parecen más de surrealismo mágico, ¿no? Que las tropas colombianas se habían perdido en la selva, que los ejércitos enemigos en la guerra nunca se encontraron, que se hicieron aviones de papel de aluminio, que las hormigas venenosas en la selva se comieron las piernas de unos refugiados alemanes que luego él conoció, que se bombardeó una aldea en Perú con cocos, eso me parece alucinante, ¿no? Quisiera aprovecharles esos ejemplos para preguntarles a ustedes, quizás empezando por Jorge y vamos en orden, en su experiencia, ¿alguno de los hechos de los laudos o de los casos en que ha trabajado han superado la ficción o ha existido algún personaje, un actor en sus experiencias de arbitraje que les hayan recordado a un personaje de una novela o una obra de teatro? no, en cuanto a las ficciones, ninguno ha superado las ficciones que yo recuerde. Por lo menos laudos que yo he redactado siempre se han sujetado a los hechos, a la prueba y a la asignación jurídica del efecto jurídico según la ley aplicable. No he visto nunca ficciones de ese tipo, de realismo mágico. En realidad el laudo es un realismo relativo basado en la prueba, ¿no? Y luego me preguntaba sobre algún personaje. Sí, recuerdo un abogado, era un arbitraje también, yo era árbitro único, y era un abogado que amenazaba al testigo, a una mujer, era la testigo, la amenazaba con querellas criminales y seguía mintiendo, pero a gritos, ¿no? Entonces me hizo recordar al fiscal del Conde de Montecristo. Y finalmente tuve que llamarle al orden. Le dije, mire, usted no puede seguir así, tiene que comportarse, ¿no? Entonces, Le voy a dar paso a Pedro porque tenemos 2 minutos. Pedro. De autores o libros que te recuerdan a gente. Bueno. Pasemos por las partes. A mí las partes me recuerdan a muchas veces a el libro de Liminov, que era un espía que nadie sabía lo que hacía, de Manuel Carrer, o El impostor de Javier Cercas, o Vito Corleone, El padrino, de Mario Puzo. Esto puede ser cualquiera de las partes en algún momento determinado. Y como árbitros cualquiera, por suerte hay menos cada vez, pero cualquiera que sean de Napoleón o de emperador, porque hay muchos que se sienten Napoleones o emperadores, esos árbitros, y entonces cualquier novela de Roma iría bien. Gonzalo, tú. Sí, no en un laudo, pero sí a lo largo de un caso, esto fue reciente, el año pasado, el abogado de la contraparte, a mí lo que me recordaba era la película Few Good Men, Cuestión de Honor. Él pensaba que estaba en esa película y todo era un insulto, cada página nos decía 3 veces mentiroso, falsedades, pero cada página de cada escrito. Y llegó la audiencia y bueno, maltrataba a los testigos. Era una cosa, pero horrible. Por supuesto, cayó muy mal en los árbitros, pero a mí me recordaba tal cual aquella escena de Jack Nicholson con Tom Cruise, tal cual en esa película. Y yo creo que él se inspiró de eso y pensaba que era efectivo cuando no. Alfredo, tú.
Yo voy a mencionar dos, pero voy a hacerlo al revés. Voy a decir personajes reales que han inspirado obras literarias. Un caso es tu papá. Roberto Ángeles escribió la obra de teatro inspirada en Ciriaco de Urtecho, que es la historia de un español o criollo, no se sabe muy bien, que litigó para liberar a su esposa esclava, ¿no? y consiguió liberarla, ¿no? En un expediente muy interesante y se convirtió en una obra de teatro. Cuando Roberto Ángeles se reunió con Fernando de Traseñí, se quedó tan impactado, acá está Giovanni, que estuvo en esa reunión, si no recuerdo mal, ¿no? Se quedó tan impactado que decidió incorporarlo en la obra. Y es una obra donde uno está ahí viendo la historia de la esclava en el virreinato del Perú y de pronto aparece Fernando de Traseñí hablando sobre su tesis, que lo que están viendo atrás es su tesis. No, yo creo que es un homenaje muy lindo a lo que él hizo para integrar literatura y derecho, ¿no? Y el otro caso, también está por acá sentado, está ahí atrás. Cuando yo escribí El Señor de los Milagros, que es la última obra que se estrenó, hay un personaje que es el juez. Y el juez es un juez iracundo, que está muy molesto, pero muy inteligente y muy claro en qué cosa era lo justo, ¿no? Y ese personaje está inspirado en Fernando Cantuarias, que está acá atrás, ¿no? Y solo para terminar, Fernando es claramente iracundo, lo cual coincide con la teoría de los psicólogos que los iracundos tienen que ver con un deseo de hacer justicia, y yo creo que es un árbitro muy justo, y que esa capacidad de hacer justicia creo que es parte de la explicación de todos los problemas penales en los que lo han metido, justamente por tratar de arreglar el mundo, ha terminado involucrado en unas cosas que no son justas. Y yo creo que esas historias nos ayudan, o esa incorporación al teatro, a la literatura de personajes reales del mundo del derecho nos ayuda a entender mucho mejor el derecho y entender mucho mejor a los personajes que serán en algún momento personajes históricos. Carolina, antes de que acabes, simplemente para la tranquilidad de todos vosotros. Salió, en otro de los paneles salió Carlos Ruiz Zafón, que lo debéis conocer, escribió, entre otras, La sombra del viento. Y en La sombra del viento dice, dicen que casi todos los abogados desean secretamente dejar el ejercicio y convertirse en escritores, pero no lo hacen por lo poco rentable que es. ¿Vale? Con lo cual que no os preocupéis si no escribís. Gracioso. La idea final que había anotado tiene que ver un poco con eso también, pero quería resaltar para terminar que Posner se refiere a las decisiones judiciales como literatura y considera que el análisis literario de opiniones es altamente prometedor, ¿no? Creo que queda claro luego de este panel que el estudio de la literatura puede aportar a entender el proceso de redacción de laudos arbitrales con las diferencias que hay entre escribir literatura y laudos arbitrales y derivar en mejores decisiones, ¿no? De hecho, a mí cuando menos la preparación de este panel me ha hecho voltear la mirada a cosas que pueden cambiar mi forma de redactar, ¿no? Y quisiera terminar con una idea que también dijo Alfredo ayer, que es, a veces decir que un abogado puede contar una buena historia tiende a malinterpretarse, ¿no? Como que no es lógico, no tiene credibilidad, ¿no? Pero esta visión olvida que las historias en el derecho tienen un poder distintivo para transmitir conocimiento en comparación con otros discursos narrativos, ¿no? Y esto creo que es algo que justamente nos deja el libro del País de las Colinas de Arena que motiva este panel, ¿no? Y para los que no tenemos la habilidad de escribir novelas, como yo, como señala Posner, no es posible aprender a escribir con grandeza, pero es posible aprender a no escribir pobremente. O sea que tenemos esperanza. Solo el novelista se hace, no nace. Yo he visto a Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional de Madrid, sentado en un pupitre, sacando libros y tomando notas. A Mario Vargas Llosa. Y él decía que él trabajaba 8 horas diarias, 4 leyendo y 4 escribiendo. De manera que, por supuesto que tenía talento, pero yo creo que se hace también Sin duda. el novelista, el buen novelista. Como Pedro, por ejemplo. Que sepáis que
Antes ha hablado de Mario Vargas Llosa y todas las frases que ha puesto de los abogados malos. En todas mis novelas sale un abogado. Hay otros novelistas que ponen un perro, yo pongo un abogado. Y en todos el abogado es bueno. Y lucha por la defensa de los derechos. Muchas gracias.